tal? ¿Cómo les va? Aquí en Dame el Poder. Hoy vamos a hablar de la actualidad en estudios. Martín Evia, quien es el decano de la Escuela de Derecho de la Universidad de Itela, y Daniel Artana, economista. En realidad vamos a hablar de una actualidad que va a tener que ver con lo que les voy a comentar ahora. En este programa tenemos un segmento que se llama La Calecita, porque, como siempre les digo, estamos como el perro que se muerde la cola. Se los digo hace 15 años que estamos en este programa, Dame el Poder. Y las historias se repiten y los títulos de los diarios bien pueden ser los mismos de hace 20 o 30 años que ayer u hoy. Y la Calecita de hoy empieza así. Ahí está el título de una revista muy antigua, de la década del 80, que la vamos a ver en pantalla, que dice: los impunes de siempre se preparan para eludir otra vez a la justicia. ¿La ven? Y la otra, del diario Clarín, que es La noche del delito en la Argentina. Pero en realidad voy a hablar de esto, del tema de la impunidad. Es una revista muy vieja, porque fíjense que dice: el jueves 20, cuando Alfonsín recibe el informe de la CONADEP, la democracia argentina enfrentará su hora decisiva, los militares son los primeros en saberlo. En realidad fue un tema muy grave de impunidad, creo que fue el peor que ha vivido la República Argentina, porque fue terrorismo de Estado lo que hemos vivido, y se intentó hacer justicia, se empezó a hacer justicia con Alfonsín. Este tipo de impunidad que estamos viviendo ahora es otro tipo de impunidad y que nunca termina tampoco, porque estamos como el perro que se muerde la cola. Se viralizó, como ustedes lo deben haber visto seguramente, frases como "chau fueros", "devuelvan el botín", "ley de extinción de dominio ya". Y yo les quería hacer comentarios con respecto a esto, porque yo sé que en realidad es un dato elemental lo que les voy a decir, básico. No es nada de una luminaria, ni que hace falta tener un posgrado en Harvard. Es básico, elemental, pero la verdad que creo que son estas cosas básicas que vale la pena recordarlas de vez en cuando. La Argentina repite la historia no solamente en cuanto a la impunidad, sino también en otros temas que siempre se los muestro, las revistas y diarios económicos, de que siempre está la palabra crédito, Fondo Monetario Internacional, stand-by, déficit, estamos en bancarrota, y una crisis, ya sea por hiperinflación, porque de una manera u otra, como gastamos más de lo que recaudamos, siempre pasa lo mismo, o de los dólares que exportamos, que o bien terminamos en una hiperinflación o bien en un default de la deuda, porque no hay manera de pagarlo. Bueno, acá estamos también en un tema que se perpetúa en el tiempo, que es que no hay justicia, y puede haberla, porque hay países como Brasil, por ejemplo. Me llamó mucho la atención la nota del Añol, el fiscal del caso de Lavallato. En Brasil se consiguió que recupere más de $1.000 millones, y en realidad robaron mucho más de 2.000 millones de dólares. La Fiscalía reclama 6.800 millones de dólares. Habla sobre que hay cartel de élites, tanto en Brasil como en la Argentina. Dice que son grupos económicos y políticos que se asocian para saquear a la sociedad, enriquecerse y mantenerse en el poder mediante el financiamiento de las campañas. Miren lo que dice este fiscal, un hombre brillante, una nota de La Nación de Alberto Armendáriz. Y tomo nota de esto porque la realidad es que si lo hicieron en Brasil, bien lo podríamos hacer nosotros. Dice que los brasileños saben hoy más los nombres de los jueces, o igual una encuesta de la Corte Suprema, que de los jugadores de la selección. Miren si pasara eso acá, ¿no? Odebrecht, que era el presidente de la empresa constructora que está preso por las coimas que hubo en esta causa de Brasil, que conmocionó la política de América Latina y de Brasil ni que hablar, ya confirmó que pagó al menos 35 millones de dólares en coimas a funcionarios argentinos entre 2007 y 2014. La causa acá en veremos. La realidad es que la ley de extinción de dominio también es algo muy importante, porque es un instrumento jurídico para obtener los bienes de origen ilícito, es un instrumento de política criminal, cosa de poder hacerse de los bienes rápidamente de la corrupción, que también duerme en el Senado. O sea, todas las causas están ahí en veremos, algunas avanzan muy lentamente, como la connivencia que hubo con respecto a Odebrecht aquí en Argentina. Los ciudadanos no tienen que esperar que los gobiernos sean los que traigan el manto de que haya justicia siempre, porque no sabemos muy bien si los pueblos tienen los gobiernos que se merecen o los que se le parecen, pero lo cierto es que, y esto también lo decía el fiscal,
Es importante que la sociedad tome conciencia de que tiene que haber justicia, es la opinión pública. Y esto es algo que se sabe y lo saben todos los politólogos. La presión de la opinión pública para que efectivamente terminemos dando a cada uno lo suyo y que haya una reparación es fundamental. Por eso hacemos este programa. Después de la pausa vamos a hablar de todos estos temas, la extinción de dominio que duerme en el Senado, los fueros, con Martín Hevia. Y de economía, que es el otro tema que también tan recurrentemente se repite en nuestra historia, de problemas en la economía, con Daniel Artana. Después de la pausa. Sí a 3 hospitales con más de 50 especialidades. Sí a 9 centros de atención primaria y promoción de la salud. Y sí al Centro de Estimulación Temprana. ¿Te animas a seguir diciendo que sí a la salud? Yo digo que sí. En Provincia ART, nuestro trabajo es protegerte en el tuyo. Provincia ART, la aseguradora de riesgos del trabajo del Grupo Provincia. Gracias por venir, decano de la Universidad de Itela, de la Escuela de Derecho, Martín Hevia. No, gracias por la invitación. Bueno, acabo de contar que los impunes de siempre, ¿no? Claro, o sea, estamos con el perro que se muerde la cola, nunca salimos de esa situación. Ahora en este caso, ¿no? Que no es tan grave como el terrorismo de Estado, pero no nos deja crecer, el país se llena de pobres, no salimos de la pobreza, porque la corrupción es plata que no llega a la gente. Y no nos devuelven la plata, y si nos devolvieran la plata no estaríamos como estamos. Miles de millones de dólares. ¿Por qué estamos así y Brasil tiene un poco más de justicia? Es un tema grande y apasionante. Yo diría que la corrupción es un reflejo de un fracaso muy grande de nuestra democracia constitucional. Como decís, es importante que entendamos que la plata que se pierde por corrupción es plata de los contribuyentes, o sea, nuestra plata, que se destina a otros, que tiene un destino que no es el destino para el cual nosotros pagamos nuestros impuestos, y que es un problema de ética pública muy fundamental para el funcionamiento de la democracia. ¿Cuáles son las diferencias entre Argentina y Brasil y por qué en Brasil están pasando algunas cosas y en la Argentina tardamos un poco más? Bueno, hay algunas diferencias que tienen que ver con el sistema jurídico argentino y el brasileño. Por ejemplo, Brasil reformó su constitución hace algunos años para que cualquier funcionario en ejercicio de sus funciones que fuera acusado de la comisión de un delito tuviera que enfrentar su acusación directamente ante la Corte Suprema. Eso hace que el proceso sea más corto, por empezar. Brasil tiene también un poder judicial en los últimos años que, yendo con tu preocupación acerca de la opinión pública, se ha comprometido mucho con la transparencia. En el caso del Lava Jato, de hecho, todas las actuaciones judiciales se puede acceder muy fácilmente en Internet. El juez Moro, sus intervenciones públicas frente a los acusados son televisadas. Es decir, que hay una estrategia del Poder Judicial de cara a la ciudadanía para abrir los casos de corrupción, para que la gente entienda y participe de alguna forma, aunque más no sea pasivamente, de estos casos. Es decir, que hay un incremento en la transparencia del Poder Judicial. Si comparás con la Argentina, me parece que esto no está presente en el Poder Judicial argentino, está cambiando de a poco, hay un proyecto de Justicia 2020 que es ambicioso,
Y también nosotros tenemos un Código Procesal Penal que ha sido recientemente reformado, pero que todavía no está implementado, aprobado hace algunos años, que según entiendo va a empezar a implementarse en el 2019 o 2020, pero que es muy importante que se ponga en práctica porque los procesos judiciales por corrupción en la Argentina son muy largos, es muy fácil para las partes poner trabas a través de diferentes presentaciones. No hay necesariamente, o si lo hay, no se cumple un límite o un término para cuánto puede durar un proceso, por ejemplo, contra un funcionario en ejercicio de sus funciones. El sistema, si bien tiende a la oralidad, todavía es un sistema en el que las facultades de investigación están compartidas entre el juez y los fiscales, y todo eso conspira en contra de que los procesos penales por casos de corrupción, que por definición es el desvío de fondos públicos para fines privados, avancen rápidamente. También creo que de la mano de la opinión pública y la transparencia, yo no veo por qué no implementamos el juicio por jurados en los casos por corrupción. Creo que la gente tiene una visión y tenemos evidencia de algunos ejemplos de juicio por jurados en nuestro país, donde los ciudadanos que participan de los juicios se comprometen con los juicios. El hecho de que potencialmente sea contra corruptos o funcionarios en ejercicio no significa que vayan a proponer penas exorbitantes o muy bajas según su simpatía. No, los ciudadanos se comprometen y creo que ese sería un camino en pos de la transparencia y del compromiso ciudadano con los procesos contra la corrupción. Ese es un problema o una dimensión. Hay otras dimensiones. Una importante que creo que es importante tener en cuenta es muy fundamental, y es cuál es el fundamento de la pena, digamos. Cuando queremos ponerle una pena a una persona por la comisión de delito, ¿qué está detrás? La concepción más tradicional es una concepción que podemos llamar kantiana retributiva, es decir, alguien comete un ilícito y le damos una pena que es proporcional a la gravedad del ilícito. En algunos países, típicamente en la tradición anglosajona, la concepción es más utilitarista, en el sentido de que el objetivo del proceso penal no es necesariamente la retribución por la comisión de un delito, sino promover quizás alguna concepción de la justicia u otros valores. La Argentina tiene un sistema penal que está fundado en esta idea retributiva, con algunas dimensiones, digamos, utilitaristas. Por ejemplo, tenemos el juicio abreviado, que permite juicios rápidos, y la mayoría de los juicios orales son juicios abreviados. La gente se conforma, vos escuchás, que todos dicen que no le dan mucha importancia al tema de la corrupción, pero fíjate que en la calle y aún en el medio del campo, en los pueblos, vos escuchás, ya ni siquiera les importa, que ya pedían que vayan presos. Hoy mirá los fueros, hoy nadie va preso, solo los perejiles, sino que devuelvan la plata. Por eso hablé de la ley de extinción de dominio. O sea que ya se conforman con que por lo menos devuelvan la plata. O sea que no hay nadie que no te lo diga y no tenemos ni siquiera eso. No, pero una barcaza devolvieron y la maquinaria de bar. Pero creo que eso tiene una conexión con lo que estaba diciendo recién, porque si vos tenés una concepción de la pena que es utilitarista, vos podés sostener al mismo tiempo, al estilo anglosajón, que podés tener en el sistema penal herramientas que te permitan, antes de tener una condena firme en sede penal contra un delincuente, tomar medidas, por ejemplo, contra la propiedad de ese delincuente, fundado en la sospecha razonable de que el origen de esos fondos está conectado con la comisión. Eso acá no está. Eso en la Argentina no está. Hay una media sanción en la Cámara de Diputados sí, pero del 2016. en el Senado la ley de extinción de dominio. Exacto, la ley de extinción de dominio. Y la Cámara de Senadores está por tratarla. Y la tensión ahí es precisamente esa. Algunos dicen, bueno, vos no podés avanzar quitándole la propiedad a alguien en la medida en que no haya condena firme. Y otros dicen, sí, podemos hacerlo, porque de esa forma promovemos otros fines importantes para nuestra sociedad. Y los fueros, brevemente me dijiste algo vos, ¿qué opinabas? Bueno, los fueros parlamentarios que han estado en discusión en los últimos tiempos, con el caso de Debido el año pasado, actualmente con
con la expresidenta Cristina Fernández tienen un origen histórico. Nuestra Constitución los toma de la Constitución de los Estados Unidos, con una diferencia interesante, y es que los parlamentarios en Estados Unidos tienen fuero durante las sesiones y en el camino, cuando van en camino, digamos, de casa al trabajo y del trabajo a casa. Nuestra Constitución es más amplia y la Corte Suprema, en un caso, creo que de 1880 o por ahí, dice que la protección es más amplia por razones de alta política. Esa expresión es típica en nuestro país. ¿Qué es la alta política? Pero el objetivo de los fueros es proteger a los parlamentarios, a los diputados y senadores, en nuestro caso, por persecuciones penales arbitrarias. Ahora, mi posición respecto de los fueros es que la Cámara de Diputados o la Cámara de Senadores, contra lo que dice la mayoría de la gente, dado el texto constitucional que tenemos, no necesita pedido de un juez para avanzar con un desafuero. Es una facultad política, lo cual no significa que la pueda ejercer arbitrariamente. Es decir, tiene que revisar el caso y decir, bueno, es un caso grave, podemos desaforar. Pero, para concluir, yo te agradezco que hayas estado acá, se me terminó el tiempo, sería bárbaro que la política meta la mano de vez en cuando para a favor de la gente y que se cumpla lo que la gente pide, ¿no? Que haya justicia, que no haya corrupción, ¿no es cierto? No, yo creo que tengamos un juez Moro, diríamos. Sí, creo que es muy importante la opinión pública y el compromiso de la ciudadanía con este tipo de discusiones. Gracias. No, al contrario, gracias por la invitación. Después de la pausa, Daniel Artana y Economía. Ya volvemos, no se vaya. Grupo Petersen, desde 1920, construyendo el país. En Provincia ART, nuestro trabajo es protegerte en el tuyo. Provincia ART, la aseguradora de riesgos del trabajo del Grupo Provincia. Arriba Cabrales, significa buen café. Se repite los diarios, dijo, ¿qué haces, Daniel? ¿Cómo estás? Estamos hablando de esto. Que en Economía yo muestro los diarios, siempre ese programa que se llama La Calecita del Segmento. Ahora estuvimos hablando de la justicia, pero también todos los demás programas mostrábamos stand-by, crédito del fondo, siempre lo mismo. ¿No? Y siempre porque, aclaraba yo al principio del programa, yo creo, y me lo han explicado muchos economistas, tiene que ver con ese déficit enorme fiscal, donde nunca lo terminamos, gastamos más de lo que recaudamos, o de los dólares que nos entran genuinamente por otra razón. Y así estamos, con hiperinflaciones o con deuda, porque otra manera de juntar la plata no hay. Pero para hablar sencillito a la gente, ¿en qué estado de situación estamos ahora? ¿Están bajando el déficit? ¿Lo van a bajar? ¿Vamos a salir algún día de esta? Bueno, el gobierno tiene un compromiso bastante fuerte que ha propuesto en el programa con el Fondo Monetario de reducir, básicamente en realidad de eliminar el déficit fiscal antes de intereses, lo que llamamos los economistas el déficit primario, y pasar a un ligero superávit en el año 2021. Eso es un esfuerzo fiscal de casi 4 puntos del producto, puesto en plata, alrededor de 25.000 millones de dólares, y el gobierno ha propuesto que sea reduciendo el gasto, el peso del Estado en la economía, cosa que a mí me parece bien, pero tendrá que negociarlo en oportunidad del presupuesto 2019 en el Congreso, que se presentará el presupuesto el 15 de septiembre, y después empezarán a discutir sobre eso. Eso es necesario hacerlo, porque Argentina tenía un déficit fiscal que el propio presidente había dicho que no era sostenible, había un programa para bajarlo, ahora lo están adelantando básicamente un año. No es que estamos haciendo nada raro, sino que, bueno, como no hay tanto financiamiento disponible en los mercados internacionales de capitales como se suponía hasta final del año pasado, no hay quien nos preste toda la plata que hace falta para
para hacer frente al déficit fiscal, bueno, hay que ir más rápido. Y eso es lo que se ha planteado en este programa. Eso es para el presupuesto de 2019. ¿Vos ves que estén haciendo algo en lo que se refiere a este año de empezar a bajarlo desde ahora? Porque yo me imagino que si no, no van a cerrar los números, porque el 2018 está transitando por la mitad recién. Bueno, en los 5 meses que van del año, el gasto sin intereses está cayendo 6 puntos respecto del año pasado cuando uno ajusta por inflación, que es la forma de medir esto, o sea, que está creciendo 6 puntos menos que la inflación. Eso se ha hecho con una reducción muy importante de los gastos de capital, lo cual no es una buena noticia, pero también están bajando los gastos corrientes, a pesar de que las prestaciones sociales suben por arriba de la inflación. ¿Gastos de capital como cuáles? Y la inversión pública, básicamente. Y ahí el gobierno lo que publica regularmente, o mensualmente, mejor dicho, son los datos de caja. Entonces también hay alguna queja de que han demorado algunos pagos. Pero independientemente de eso hay un esfuerzo por bajar fuerte el gasto, y como la recaudación la primera parte del año anduvo bien, yo creo que el gobierno va a cumplir en exceso la meta que se impuso para este año, que es que ese déficit antes de intereses sea 2,7% del PBI. Es cierto que lo más probable es que la economía ahora entre en un proceso de una recesión moderada, eso cuesta algo en términos de recursos, pero mi impresión es que el esfuerzo que están haciendo por el lado del gasto les va a permitir bajar ese déficit en la medida que está mejor de lo que habían planeado. Digamos. ¿Qué porcentaje hay para bajar el déficit, lo que sería vulgarmente hablando una licuación de pasivos? O sea, ¿en qué medida está influyendo esto de que la devaluación? Sí, en realidad el déficit que hablábamos antes es el déficit que los economistas llamamos de flujos. Vos lo que te referís es si eso puede bajar la deuda, que es otra dimensión. En realidad el sector público nacional, lo que es el Tesoro, aproximadamente 3/4 partes de su deuda está emitida en dólares, con lo cual ahí no puede licuar mucho. Hay una parte que está en pesos, pero de esos pesos una parte está ajustable por inflación. Donde sí ha habido una reducción del valor de la deuda es en los pasivos del Banco Central, las famosas LEBAC, porque esas están emitidas en pesos con intereses. Si la inflación es más alta o la devaluación o de la depreciación del peso, como ocurrió, ha sido más importante o más grande de lo que se esperaba, el peso de esas LEBACs medido en dólares o medido en pesos constantes baja. También hay letras del Tesoro en pesos, no es que no hay, pero es menos importante que el Banco Central, que tiene un pasivo muy importante en pesos. ¿Vos crees que en este momento van a acompañar la política fiscal con la política monetaria de una manera adecuada? Porque me dio la impresión, como hablábamos en otro momento, de que se aplicó política monetaria sin un acompañamiento de otras políticas, sobre todo de la fiscal. Y entonces como que parecía que no estaba todo en armonía. Yo he criticado bastante esa falta de armonía al principio de la gestión, donde el gobierno era muy ambicioso en sus objetivos de reducción de la inflación y muy poco ambicioso en sus objetivos de reducción del déficit fiscal. Creo que ahora, como la inflación terminó siendo mucho más alta de la que esperaban, y este año en particular va a ser más alta que el año pasado, y hay un objetivo de reducirla que no es tan ambicioso. El año que viene se calcula 17, pero hay una banda que puede terminar en 19, y además están yendo más rápido en lo fiscal. Creo que este programa está mejor calibrado que el programa inicial. Eso también es cierto que tenemos circunstancias más complejas, porque ha habido si uno quiere, algo de tiempo se perdió, el mundo no nos sonríe tanto, hubo algunos errores en la gestión, bueno, eso también llevó al presidente a cambiar su gabinete, que eso también es una forma de oxigenar, pero bueno, esta va a ser una batalla relativamente, o sea, a nosotros a veces nos lleva el día a día a mirar si se movió un poco el dólar, si se cayeron las acciones, y eso uno lo tiene que mirar un poquito más en perspectiva. ¿Qué perspectiva tenés hacia el año que viene? Mira, yo creo que va a ser un año donde la economía, no sé si va a crecer este año. Nosotros tenemos, el programa tiene una hipótesis de que por lo menos va a crecer 0,4, pero en realidad eso porque creció 3,6 el primer trimestre, el resto del año prácticamente no crecería nada para que se dé ese 0,4. Yo creo que vamos a tener 2 trimestres duros, la discusión es si el cuarto trimestre la economía puede recuperar o no. Y en esto yo lo que creo acá que es importante que tengamos en cuenta, que en definitiva cuando uno reduce el déficit fiscal, baja gasto, sube recaudación, es plata que nos redistribuimos entre nosotros los argentinos. La tenés vos, no la tiene él, no sé, es entre nosotros. La verdadera restricción de la economía, porque la gente dice, bueno, hicieron el programa, en el fondo la economía le va a ir peor. En realidad no nos va a ir peor, eso no quiere decir que nos va a ir bien, nos hubiera ido peor sin el fondo, porque la verdadera restricción que nosotros no podemos manejar es la restricción externa. Nosotros teníamos un déficit externo muy importante y el año pasado fueron 30.000 millones de dólares que el mundo nos prestó para que nosotros gastáramos más de lo que producimos.
Ahora, si nos van a prestar mucho menos, eso es lo que nos obliga a ajustar. Y como el fondo te presta plata, así como dice el gobierno, en realidad es barata, eso te ayuda a que ajustes menos. Porque eso viene dado, no es que es una cosa de que el gobierno... Después el gobierno, obviamente, es un fracaso haber ido al fondo, porque si le preguntabas hace un año atrás, te hubieran dicho, uno está loco, ¿cómo vamos a ir al fondo? Pagamos un costo político, bla, bla, bla. Pero hay que entender también que la verdadera restricción es para hacer una corrección suave y que no sea tan dolorosa para el conjunto de los argentinos, pues tal como la repartimos entre nosotros, se necesita mantener financiamiento ¿Qué le internacional. contestarías a los que dicen que hay que aumentar las exportaciones porque no hay que ajustar, que hay que aumentar, diríamos, los ingresos, como que esto tiene otra vueltita? Bueno, pero la pregunta es cómo se hace eso de un día para otro, porque los dólares te faltan hoy, las exportaciones yo creo que hay que aumentarlas. Argentina tuvo un problema que tuvo atraso cambiario durante buena parte de la gestión del presidente Macri, ahora tiene un tipo de cambio más realista. Lleva tiempo hasta que el sector exportador puede aumentar las exportaciones y además estamos sufriendo los efectos de una sequía que va a hacer que las exportaciones caigan. Entonces yo digo, esto en general, yo a veces escucho gente que hace propuestas, y algunos son empresarios, que no aplicarían nunca las soluciones que proponen con su empresa. Entonces yo digo, uno tiene que proponer algo que tenga sentido. Ya sé, a nadie le gusta tener que decir, mira, la vamos a pasar peor. Yo le mentiría a la gente que nos escucha si le dijera este año va a ser bárbaro. No, no va a ser bárbaro y no hay alternativas fáciles. O sea, esto de que yo lo resuelvo todo creciendo las exportaciones, bueno, fantástico, ojalá ocurra. ¿Cómo hacemos para que las exportaciones mañana? Eso no lo vamos. Entonces ahí viene toda una cantidad de gente que se quiere colar atrás de conseguir privilegio del Estado. Entonces, a río revuelto siempre hay pescadores que están con la cañita a ver si sacan algún pesito del Estado. Y yo creo que esa no es la solución. Al contrario, Argentina tiene mucho Estado. Demasiado. No, demasiado. Por eso estamos como estamos. Bueno, en parte porque, o sea, uno puede ser todo lo socialista que quiera, pero si uno cree en un Estado grande tiene que ser eficiente el gasto, que es lo que nos pasa, el problema que no podemos resolver en la Argentina, porque yo digo, el kirchnerismo subió el gasto, digamos, de 30 puntos del Producto Bruto a 45, 47, y la pobreza era más o menos igual que, no digo que el 2002, que era pero el año 97, 98, antes de que empezara la gran crisis. Entonces, ¿en qué se gastan la plata? Porque la verdad que mejorar la condición de la gente más necesitada del país, mucho no se nota. No, y parte se la gastaron en lo que vimos en el bloque anterior. Exactamente. Gracias por haber venido. No, gracias a ustedes por la invitación. Gracias a todos ustedes también. Hasta la próxima semana. Aquí en Dame el Poder los espero. Chau, pásenla bien. Dámele todo el poder, dámele todo el power, dámele todo el poder.